Buenas tardes, bienvenidos al espacio del Colegio de Defensa Nacional. Les saluda Claudia López. Esta tarde me acompañan dos alumnos ya futuros a graduarse como especialistas en Defensa y Seguridad Nacional. Me acompaña el coronel de aviación Jorge Muñoz y la arquitecta Jessica Carías. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Esta tarde vamos a hablar sobre un tema que se ha tratado mucho y muy delicado. Es el crimen organizado y la ciberseguridad en Honduras. El crimen organizado transnacional en la gobernanza hondureña del año 2000 al 2016 fue el tema, coronel Muñoz, de su tesis para graduarse como especialista en defensa y seguridad. Empieza por contarnos por qué eligió este tema, qué es lo que lo motivó a realizar una investigación sobre esto. Buenas tardes. Inicialmente todos los hondureños estamos preocupados por el impacto que tiene el crimen organizado, no solo en el siglo XXI, sino también en el siglo pasado. Como militares y preocupados por la defensa y la seguridad hondureña, ha sido un tema que lo tenemos que estar analizando constantemente. Y básicamente por eso fue que tomé la decisión de hacer un análisis más profundo acerca de las raíces de lo que es el crimen y cómo afecta la seguridad de los hondureños. En su proyecto de tesis usted menciona que para dar inicio a esta investigación sí tuvo muchos retos, pero me llama la atención que dice que usted parte de unas declaraciones que hizo un funcionario respecto a este tema y de ahí pues se derivó todo lo que viene del instrumento que aplicó, que en este caso creo que fue una entrevista. La verdad que el crimen organizado viene funcionando en Honduras desde la década de los 60 prácticamente, continuó evolucionando en los 70s, 80s. En ese tiempo recordamos que lo que había eran bandas que se dedicaban a robar ganado, robaban vehículos, robaban viviendas y algunas veces pues el contrabando de lácteos en la zona del Golfo de Fonseca, en el área de Corinto con la frontera con Guatemala y también con El Salvador, se dedicaron a el tráfico ilegal de ganado, lácteos y otros productos. Y estas gentes fueron reconociendo todas estas rutas que era fácil acceso de un país hacia otro en la década de los 90. Sin embargo, con la llegada del crimen organizado más orientado a lo que es el narcotráfico, producto del éxito que tuvo el Plan Colombia en 1999, comienzan a mutarse de los robos de vehículos y de los asaltos comunes al narcotráfico, ya que este produce las utilidades muy grandes y sus utilidades se convirtieron de forma exponencial en entradas superiores que nunca habían imaginado. ¿Por qué enmarcarse del año 2000 al 2016? Bueno, precisamente el crimen organizado inicia su escalada en Honduras prácticamente con el éxito de Plan Colombia, posteriormente en los primeros 5 años de este siglo. También tenemos otros eventos muy importantes que son el detonante para el crimen organizado. Comienza la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, por lo tanto también hay menos trabajo para los hondureños que emigran hacia allá. También tenemos el otro evento de la crisis política hondureña y también en el 2009 y también en el 2006. Ya el crimen organizado ha establecido fuertes raíces en México. México ya está en problemas serios, enfrentando al crimen organizado, su gobernanza está siendo bien afectada y a partir del 2006 su estrategia para combatir el crimen organizado se traduce en un plan que inicialmente se conoce como la Iniciativa de Mérida y se fortalece lo que es las Fuerzas Armadas y los sistemas de investigación y el sistema judicial mexicano. Y a partir de ese momento, más la crisis política en Honduras, el crimen organizado traslada sus operaciones a los países más vulnerables. Con estos dos factores, el éxito de Plan Colombia, el éxito de la Iniciativa de Mérida, se bloquean las rutas del narcotráfico hacia el norte y en la entrada de México. Por lo tanto, lo natural y lo normal era llegar a países más vulnerables. Inicialmente es Guatemala y posteriormente se establecen en Honduras, que son los países más vulnerables del istmo centroamericano. Coronel, ¿cuáles son las manifestaciones del crimen organizado que más han afectado a la región? En este caso hablemos de Honduras. Bueno, si usted recuerda inicialmente para el 2004-2005,
La cantidad de asesinatos en Honduras oscilaba aproximadamente 46 por cada 10.000 habitantes. Con la escalada del crimen organizado y las bandas que controlaban los corredores del Atlántico se fortalecen con esa gran cantidad de dinero, ya controlar territorios es muy valioso para estos grupos, ya que eso incrementa sus ingresos. Y poco a poco, si usted revisa las estadísticas del 2004 en adelante, de 46 asesinatos, sube y se transforma para el 2011 y 2012, ya hemos llegado a un promedio de 85 y 86 asesinatos en el país, producto de las operaciones del crimen organizado transnacional. Adicionalmente, tenemos departamentos que estos números fueron muy superiores a 85 y 86. Es el caso de San Pedro Sula y Cortés, que llegó en algunos periodos a hacer 110 asesinatos. Por eso cuando uno miraba las noticias y leía los diarios, no solo nacionales e internacionales, aparecía San Pedro Sula como la ciudad más peligrosa del mundo, aún más peligrosa que Ciudad Juárez o ciudades de países del Medio Oriente que actualmente estaban en conflicto y que actualmente siguen en guerra. Eso convirtió a Honduras en un país que se incrementaron los índices de inseguridad a nivel mundial, y el país básicamente perdió mucho atractivo para los inversionistas extranjeros y la seguridad ciudadana se vio seriamente disminuida. ¿Qué factores han incidido más en el aumento del crimen organizado? Bueno, inicialmente la vulnerabilidad del país en sus leyes, pero también tenemos otros factores como las fronteras porosas. De ahí, de estas fronteras porosas, nace la estrategia. Hablemos un poco del término. ¿Qué es una frontera porosa? Bueno, una frontera porosa es similar a lo que le ha pasado en Estados Unidos, una frontera con un país vecino de la cual el país no tiene un control total, no puede ejercer todo su poder y todas sus leyes. En el caso de Estados Unidos y México se conoce como el muro. En el caso de Honduras, con Guatemala tenemos fronteras porosas y por lo tanto por ahí fuimos penetrados por algunos grupos organizados, algunos de ellos llamados los Zetas y otros carteles, que fácilmente podían ingresar al país sin ningún tipo de revisión y ningún registro. Pero Honduras también tiene el doble de mar territorial, por lo tanto tenemos fronteras marítimas en el Atlántico superiores a las terrestres, y en el Océano Pacífico, el Golfo Fonseca. Todas estas fronteras eran porosas porque no había un control, y por eso nace el concepto de escudo naval. También el escudo terrestre, toda la frontera con Nicaragua, que es el área conocida como la Mosquitia, también había falta de control de parte del gobierno en esas épocas, principalmente en el periodo del 2005 al 2012. Esta frontera porosa facilitaba el tráfico de drogas, de ilegales y de otros crímenes y otros delitos como ser asesinatos, tráfico de armas, tráfico de ilegales, y esto va haciendo que el país se vaya incrementando poco a poco la violencia, y los grupos que antes eran pequeños grupos de abigeato ahora son grandes organizaciones que no solo controlan el comercio en estos corredores, sino que también han comenzado a ejercer control sobre las principales ciudades en el área de las alcaldías, y han financiado algunas carreras de algunos empresarios y otros miembros del Estado hondureño. Sí, en el trabajo también tuve la oportunidad de leer un poco de cómo las condiciones en que viven algunos de los hondureños, eso también es uno de los factores que promueve que se mueva más este tipo de actividades ilícitas. Totalmente. Al haber falta de empleo. Totalmente de acuerdo. Si bien es cierto que el crimen organizado puede penetrar cualquier país, también es cierto que para que el crimen organizado pueda funcionar necesita de funcionarios locales que estén dispuestos a colaborar con ellos, requiere de autoridades locales que estén dispuestos a colaborar con ellos, requiere que la empresa privada pueda colaborar con ellos, requiere que una sociedad civil completa colabore con ellos, ya sea por omisión o que pueda cooperar directamente por obtener algún beneficio. No todo es culpa del narcotráfico, también Honduras ya llenaba las condiciones para ser penetrado por ser uno de los países donde existe la mayor desigualdad de distribución de la riqueza casi a nivel mundial. Tenemos grupos muy marginados que tienen poco acceso a la educación, a la salud, el ingreso per cápita es bajo, muchas de nuestras familias han tenido que emigrar hacia otros países, principalmente Estados Unidos y España. Entonces, todas estas condiciones permiten
que algunas asociaciones ilícitas puedan tener éxito en el país. El día que tengamos funcionarios honestos, que tengamos las autoridades que sean difíciles de permear, en la manera que se vaya fortaleciendo el Estado, como está haciendo actualmente el actual presidente, en esa manera va a ir disminuyendo lo que es la penetración del crimen organizado en lo que es las diferentes organizaciones del Estado. ¿Podríamos hablar de las amenazas emergentes? Las amenazas del 2000 eran las amenazas emergentes, se hablaba de narcotráfico, tráfico de armas, se hablaba del tráfico de ilegales, trata de blancas. Sin embargo, esas ya son una realidad, ya no son amenazas emergentes, ya se hicieron realidad. Ahora tenemos nuevas amenazas emergentes como la ciberseguridad, y es un tema que nos va a hablar la especialista en defensa y seguridad y arquitecto Jessica Carías. Hola Jessica, de nuevo bienvenida. Ese también es el tema de su tesis, ¿no? La ciberseguridad. Correcto. Hablemos un poquito de la estrategia actual del Estado respecto a este tema. Bueno, actualmente en el país hay una carencia de políticas para contrarrestar las ciberamenazas. Hay una diferencia entre ciberseguridad y ciberamenazas que es importante conocer. Una se basa más en la amplitud del territorio ante amenazas emergentes de enemigos o de unas zonas aledañas que quieran tener acceso a nuestra información cibernética. Y la ciberseguridad es un poco más centralizada en los intereses personales y en toda aquella información correspondiente a las personas individuales. En el país actualmente existen pocos medios para contrarrestar estas amenazas. Jurídicamente tenemos muy poca protección. Se han aprobado dos leyes, una sobre comercio electrónico y otra sobre firmas electrónicas, que abarcan un poco el tema de la información cibernética. Sin embargo, tenemos una gran carencia de protección en cuanto a este tema de seguridad nacional. Más o menos, ¿desde qué fecha podemos hablar de que la ciberseguridad ya no es una amenaza, sino que una realidad? Para nuestro país, por lo menos desde el 2010 en adelante, hemos tenido ciertas falencias más notorias en el tema de ciberseguridad, y en estos últimos años es cuando más acelerado hemos visto el crecimiento del Internet y del espacio cibernético. Entonces, a partir de este año 2010 hasta la fecha es cuando nosotros podemos tener que está más a la mano los ataques tanto personales como a instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Hablábamos fuera de cámaras que este es un tema que muchas personas desconocen y que, como usted misma decía, se sienten como que no les va a pasar a ellos. Sí, este es un punto que dentro de mi tesis yo analicé. Dentro de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, el ciudadano no está consciente realmente de las ciberamenazas y ciberataques a los que está expuesto día a día. Por ejemplo, Jessica, para que la gente que nos mira tenga una idea, ¿a qué puede estar expuesta una persona y que ella piensa de que no le va a pasar? Bueno, se puede estar expuesto a fraude y a robo de información, ya sea a través de tarjetas de crédito, que es una fuente de información personal a la que todos estamos expuestos, también a través de una suplantación de identidad, por ejemplo, a través de correos electrónicos. Esto se conoce como el phishing. También al hackeo, ya sea de cuentas personales, ya sea en redes sociales, en correos electrónicos, etcétera. También podemos estar expuestos a robo de información institucional, ya sea por internamente o externamente. A veces no nos damos cuenta del potencial que muchos de los empleados dentro de una institución poseen, y a veces quizás solo porque es un empleado descontento puede exponer a la institución a un robo de información. Asimismo, las instituciones generalmente están relacionadas con el servicio al ciudadano o servicio al cliente, y existen muchos factores externos, muchas personas fuera de la institución que tienen un acceso fácil a la información de los lugares de trabajo, y que puede llegar en cualquier momento a causar daños graves dentro de las instituciones. De estos ataques que usted menciona, ¿cuáles son los más comunes
centrémonos en Honduras, ¿cuáles son los que a las empresas serían más vulnerables? ¿Y qué empresas? Bueno, las instituciones bancarias están expuestas altamente a lo que es el fraude, y en las instituciones, por ejemplo, gubernamentales y empresas privadas, quizás el robo de información financiera o el robo de información legal también, que puede ser una vez extraída de la institución, utilizada en su contra para beneficios, ya sea personales o de una institución que está atacando a la otra. ¿Ha tomado medidas el Estado de Honduras para poder proteger a las instituciones? Pues realmente se ha incursionado muy poco en lo que es la protección del espacio cibernético. Como ya se mencionaba antes, al no sentir como una amenaza real esta situación virtual, entonces no se han tomado las medidas adecuadas para contrarrestar las falencias. Se está incursionando principalmente en la zona de la empresa privada, que son los que más protegen su información y quienes le dan más importancia al uso del espacio cibernético. Sin embargo, estamos muy retrasados, por lo menos en la zona latinoamericana, en cuanto a este tema de ciberseguridad. Un ejemplo que podemos tener como referente es la el país de Colombia, que ellos están muy avanzados en estos temas de seguridad y defensa cibernética. Ellos ya cuentan con políticas nacionales de ciberdefensa y son un referente para todo el resto de países que estamos incursionando en este tema. Dentro de su trabajo de tesis, ¿cuáles fueron los hallazgos más destacados que usted nos podría enumerar respecto a este tema y de cómo percibe la ciudadanía lo que es un ciberataque? Pues dentro de los hallazgos que obtuve con la investigación, las personas encuestadas no tienen un conocimiento profundo de las amenazas a las que están expuestas. Además, dentro de las instituciones se identificó que el equipo tecnológico, tanto de hardware como de software, que son las piezas esenciales para este tema de ciberseguridad, no son las adecuadas. Muchas veces se trabaja con objetos obsoletos, entonces que no pueden contrarrestar las ciberamenazas emergentes. También otro hallazgo importante es que las medidas de seguridad y de control dentro de las instituciones no son las adecuadas y en caso de existir no son socializadas dentro de la institución, por lo que muchas veces las personas que están sufriendo un ciberataque no saben a quién recurrir dentro de su misma institución. Quizá porque no haya personal especializado en el tema o porque no se sabe específicamente quién es este personal que puede brindar la ayuda necesaria. Además, dentro de las instituciones es poco el apoyo que se da en reformar las áreas cibernéticas, por lo que mismo que se trabaja con objetos obsoletos. Dentro de su trabajo de investigación, ¿usted aplicó estas encuestas a qué rubro de instituciones? Se aplicaron tanto a empresas de gobierno como a empresas privadas y los hallazgos fueron similares en las dos zonas. En la empresa privada quizá un poco más altos en el tema de seguridad interna, pero siempre se identifica que hay una alta exposición a los ciberataques y ciberamenazas desde el exterior hacia el interno de las instituciones. Hablamos esta tarde con dos alumnos de la especialidad en Defensa y Seguridad Nacional, la arquitecta Jessica Carías y el coronel de aviación Jorge Muñoz, sobre ciberseguridad y también sobre el crimen organizado en Honduras. Vamos a una pausa y ya regresamos. El Centro de Atención Integral de IADFA cuenta con el servicio telefónico de ayuda en adicciones. La llamada es gratuita y confidencial. Rompe el silencio. Tu llamada es muy importante. Llama al teléfono 22 38 93 49. Servicio telefónico de ayuda en adicciones. IADFA. Nuestra misión, la prevención. Gobierno de la República.
aprovecho esta oportunidad para enviarle un patentoso saludo a todo el pueblo hondureño. En nombre de mi tripulación, se les desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo, y que Dios derrame muchas bendiciones a todas las familias hondureñas. Salud en esta Navidad y en este fin de año. Felicidades a todos. Las Fuerzas Armadas son los fieles defensores de la soberanía nacional y han hecho grande a nuestra patria. El Ejército, como parte de las Fuerzas Armadas, defiende la integridad territorial y la soberanía de la República. Mantiene la paz, el orden público y el imperio de la Constitución en forma permanente, además de promover los valores, la sana convivencia y una cultura de paz en el pueblo hondureño. Son también ejemplo de solidaridad, llevando brigadas médicas, inculcando valores en la niñez, luchando por la protección del bosque y siempre están cuando más se necesitan. Recordemos, en cada hondureño un soldado, en cada soldado un héroe, que lucha con honor, lealtad y sacrificio por una Honduras en paz y tranquilidad. Tomamos la decisión de pertenecer a las Fuerzas Armadas. Forjamos a diario nuestro carácter. Vivimos bajo un código de honor. Nuestros días comienzan aún en la oscuridad. Realizar nuestro trabajo nos exige ser cada día mejores. Superamos el cansancio y olvidamos el temor. Hoy sabemos que nuestra fortaleza está en cada uno de nosotros, quienes estamos unidos bajo un mismo espíritu. El honor está en nuestro corazón. La lealtad nos impulsa cada día y el sacrificio nos permite ser lo que somos. Nosotros conformamos las Fuerzas Armadas de Honduras. Hombres y mujeres que encontramos en la disciplina la superación del espíritu. Hoy sabemos que la verdadera fuerza de la institución militar es su gente. Por eso nos esforzamos día a día por la Honduras que todos deseamos. ¡Todos somos Fuerzas Armadas! Las y los hondureños queremos paz, sin importar género, edad, origen étnico, creencias o condición de discapacidad. La paz se siente cuando existe el respeto mutuo, y eso está sucediendo. El saber que cada día más servidoras y servidores públicos son capacitados en respeto y promoción de derechos humanos nos tranquiliza, porque más derechos humanos es igual a paz. En la Fuerza Aérea Hondureña estamos comprometidos a forjar hombres y mujeres con valentía y fortaleza, la disciplina y la pasión por nuestro trabajo en lo que nos hace insuperables. Somos personas íntegras que escribimos la historia de la aviación en nuestro país. El valor de nuestro personal se fundamenta en el estudio continuo y su progreso se refleja en las misiones que desempeñamos. Nuestros pilotos son líderes que se exigen siempre la perfección, líderes que respaldan a la Fuerza Aérea Hondureña con orgullo, con el honor de servir a nuestra nación. Es un privilegio y honor estar a cargo de la defensa de los cielos de nuestra patria.
Estamos de regreso en el espacio del Colegio de Defensa Nacional. Me acompañan 2 alumnos de la especialidad en Defensa y Seguridad. Hablamos sobre ciberseguridad y el crimen organizado en Honduras. Nos quedamos antes de la pausa, Jessica, hablando sobre la ciberseguridad. Me gustaría que nos ampliara un poco sobre esa falta de confianza que existe por parte de la ciudadanía hacia la ciberseguridad de las instituciones y un poquito, ¿verdad?, sobre lo que es la transferencia de información. Bueno, según los hallazgos, por lo menos en la investigación realizada que yo realicé durante la especialidad, la ciudadanía tiene poca confianza en las instituciones en el tema de ciberseguridad. Una parte es porque carecen de información sobre la variedad tecnológica que existe en la institución, y al desconocer los alcances que tenemos dentro de nuestra área de trabajo, pues tenemos poca confianza porque no manejamos la información requerida para poder aprovechar al máximo las propiedades cibernéticas del lugar de trabajo. Por otra parte, la poca confianza que existe es porque no se socializan las medidas de control interno en el tema cibernético. Entonces creemos que no existen medidas de control dentro de las instituciones y no sabemos cómo somos capaces de contrarrestar. Tampoco al empleado se le hace hincapié en cómo él personalmente puede contrarrestar una ciberamenaza en la ocasión de ser víctima de alguna de ellas. Además, las personas dentro de la institución no tienen una cultura de organización cibernética en el momento de transferir información, ya sea al interno o al externo. Siempre se escucha que existen problemas dentro de las instituciones sobre correos institucionales, mayormente en las instituciones públicas. Este es un tema, la verdad, de suma importancia, porque a través de correos personales es donde se transfiere información de gran importancia, ya sea financiera, ya sea legal, ya sea de interioridad, de cualquier interioridad de la institución. Entonces, este es un medio que vulnera altamente a las instituciones. Esto se ve un poco más contrarrestado en lo que son las empresas privadas, ya que invierten un poco más en estos temas, pero no tenemos nosotros la cultura de educación cibernética. Vemos esta amenaza como algo muy lejano, y esto es también porque los alcances informáticos dentro del país han visto avances hasta los últimos años, por lo menos los últimos 5 años es donde más se ha visto un avance. Entonces, por ello, al verlo tan lejano, al ver que nosotros no contamos con esa rapidez de transferencia de información como los países desarrollados, es que sentimos que estas ciberamenazas no son tangibles, como no es algo tangible, no lo vemos como algo real, como algo que realmente pueda afectar a nuestro entorno laboral y por consiguiente a todo el país. Además, dentro del ámbito laboral, las personas consideran que los externos tampoco sean una gran amenaza. Sin embargo, no existen controles de restricción de acceso a la información hacia personas externas de la institución. Muchas veces tienen acceso incluso a redes de Wi-Fi a través de las cuales también pueden tener acceso a información de carácter importante. Coronel Muñoz, para terminar con el tema de las amenazas que ya son una realidad, aparte de la seguridad, como hablábamos, ¿qué otras amenazas podremos hablar que están afectando a nuestro país y que, como usted dijo, ¿no?, en los inicios del 2000 eran amenazas emergentes, pero ya son una realidad? Básicamente lo que más está afectando ahorita al desarrollo económico y social del país, básicamente es ese incremento desmedido que ocurrió con la seguridad. Recuerde que como hablábamos anteriormente, para el año 2012 que alcanzamos el máximo pico en lo que eran los asesinatos, pero no solamente eso, sino que también habían efectos sobre toda la población sin importar el estrato social. Es por eso que durante las entrevistas y todos los instrumentos que hemos aplicado para
para investigar. Las respuestas fueron muy contundentes. Aún grupos sociales que adversan al actual gobierno reconocen sinceramente de que el actual gobierno, con su estrategia a partir del año 2014, es el único gobierno que ha enfrentado directamente a las consecuencias y la infiltración del crimen organizado en las instituciones del Estado, y es lo que estamos viviendo actualmente. Ya toda la ciudadanía lo conoce en los últimos 2 años. Sin embargo, para el 2010 muchas personas ignoraban lo que estaba sucediendo en el país. El blanqueo de capitales estaba creando una economía ficticia, aunque viviéramos en un país deficitario económicamente. Estaba creando condiciones para que la impartición de justicia no se pudiera llevar a cabo, y eso lo pudimos observar con muchas cartas de libertad o muchas personas que no eran puestas a la orden de la justicia. Se estaban cometiendo muchas violaciones al Estado soberano de Honduras, como la penetración de aeronaves, y básicamente porque no contábamos en nuestras leyes con una ley y con una legislación que permitiera a los organismos de defensa y seguridad del Estado poder tomar medidas contra este tipo de delitos. Adicionalmente, estas áreas donde estaba siendo controlado por narcotráfico fueron los primeros blancos de la estrategia del gobierno. Si usted recuerda, inició la operación Morazán y iba enfocado pues a disminuir lo que es la inseguridad de los ciudadanos. En relación a lo que son las fronteras porosas, verdad que eso facilitaba grandemente el tránsito libre del crimen organizado a través de Centroamérica, no solamente de Honduras. Honduras toma las medidas con lo que conocemos como lo que son los escudos aéreos, los escudos terrestres y navales. Cabe reconocer que actualmente ya el Estado ha tomado medidas para proteger lo que es la frontera con Nicaragua, que básicamente ingresaba la droga y las armas por Nicaragua hacia Honduras y luego transitaban hasta el puerto, hasta Corinto, que es la frontera con Guatemala. Actualmente pues ya existe y se ha fortalecido lo que es la Fuerza de Tarea Policarpo Paz García, que el principal objetivo es reducir el crimen organizado y reducir lo que son las fronteras porosas. En el lado de Guatemala y El Salvador, en este año se ha creado lo que es la Fuerza de Tarea Maya Chortí, con el mismo propósito, que es reducir los pasos ciegos para reducir el tráfico de drogas, de armas y de dinero. Y de reciente creación también el Estado de Honduras cuenta con una fuerza de tarea, Lenca, Zumpul, que es la que se encarga también de disminuir lo que son los efectos del crimen organizado en las fronteras con El Salvador. Recuerde que a pesar de que el crimen organizado se manifestaba inicialmente con el tráfico de drogas, poco a poco fueron mutando sus operaciones, y en lugar pues de pasar toda la droga, mucha de esa droga ha quedado en el país y han ido mutando al control de territorios para poder mutar a lo que es el narcomenudeo, que les produce mucho más beneficios económicos. Adicionalmente también les ayuda a controlar ciertos territorios. Estos ciertos territorios también producen muchas utilidades a través de la extorsión. La extorsión se ha convertido básicamente en una de las amenazas más fuertes para detener el desarrollo económico del país. Coronel Muñoz, una de las manifestaciones que hablaba hace poco es la del tráfico de drogas, que dice que fue en un inicio pues la que tenía mayor fuerza como parte del crimen organizado. ¿Qué tratados internacionales hay apoyando esta lucha? Bueno, básicamente Honduras es signatario de todos los tratados internacionales para combatir el tráfico de estupefacientes. Desde la creación de la ONU, que se crearon estos convenios, Honduras es signatario. Posteriormente también hubieron convenios en el marco de la OEA a nivel latinoamericano, y tenemos algunos tratados bilaterales con Guatemala y El Salvador y en Centroamérica. Pero teníamos firmados estos tratados, pero no teníamos las herramientas para poder combatir. Por ejemplo, en el espacio aéreo éramos prácticamente un país que estamos indefensos ante las amenazas de aeronaves ilícitas que puedan penetrar el territorio, ya que somos signatarios también de algunos tratados donde no le permite al Estado hondureño utilizar armas contra aeronaves civiles que transportan drogas. Esto ha sido uno de los grandes retos y uno de los grandes desafíos para poder controlar lo que es el ingreso de no solo de drogas, sino que de ilegales y armas, y en el futuro podría ser armas de destrucción masiva,
armas de otro tipo, letales, que al no tener la falta de control de nuestras fronteras aéreas pudieran cruzar libremente. También por el mar, que ha sido una de las partes más débiles que ha contado el Estado hondureño. Hemos tenido fronteras porosas en todo el Atlántico, ha sido un corredor básicamente de drogas, de armas, de delincuentes y de figuras buscadas a nivel internacional que han transitado libremente por los mares hondureños, pero no solo por los mares hondureños, sino por todos los mares centroamericanos debido a la falta de control. Y el Golfo de Fonseca también se ha convertido en un lugar de libre tránsito de drogas y armas, y el Golfo de Fonseca es un poquito más grave, ya que el hecho de que Honduras no tenga control sobre algunos territorios por no estar demarcados actualmente, aunque pertenecen legítimamente al Estado hondureño desde 1992, esa crisis de no tener definido el Golfo de Fonseca con Nicaragua y El Salvador hace que Honduras no pueda controlar completamente todas las actividades ilícitas que se dan en el Golfo de Fonseca, básicamente por mantener lo que son las medidas de fomento a la confianza y respetar el derecho soberano de las aguas territoriales de El Salvador y Nicaragua. En esa parte el Estado ha sido muy respetuoso, sin embargo la debilidad de este tráfico de drogas, de armas, y si usted recuerda, El Salvador también tiene una de sus grandes amenazas, que son las maras, y en la medida que El Salvador ejerce presión sobre estas maras, también ellas emigran para el lado hondureño, que es donde Honduras está tomando medidas con la Fuerza de Tarea Lenca Zumpul. Sin embargo, en los años anteriores estas medidas pues no existían, es una nueva estrategia. Sumado a esto, pues las extorsiones hacia los empresarios y hacia todas las empresas, no importaba si eran pequeñas o grandes, provenían también del crimen organizado, ya que se convirtió en una fuerte fuente de ingresos para ellos también, y siguieron fortaleciendo sus organizaciones. Y de eso es que parte la idea del actual gobierno también, de hacer los nuevos centros penales, ya que, como todos sabemos, que era un secreto a voces, que la mayoría de las llamadas para extorsión y para amenazar a los ciudadanos hondureños provenían de los centros penales. Actualmente eso está siendo muy controlado por la estrategia hondureña de crear nuevos centros penales donde los delincuentes, principalmente las maras y los cabecillas, que son los que dirigen las extorsiones a nivel nacional, ya no tienen acceso a la tecnología, a los teléfonos, ni a todas las herramientas que contaban en las prisiones del pasado. Las nuevas prisiones cuentan con todas las garantías para poder proteger a lo que es el Estado hondureño. Coronel, ¿cómo todas estas amenazas de las que nos ha hablado han afectado a la seguridad ciudadana? Básicamente toda la sociedad hondureña se ha visto afectado por el crimen organizado, no solo en las ciudades principales. Inicialmente solo se daba en las ciudades principales, pero básicamente al haber falta de control y de seguridad aún en las afueras de las ciudades principales, en lugares como el área de Choluteca, los campesinos y muchas personas que no pueden abrir sus negocios libremente, pues optaron por emigrar a otros países que le brindaran mejores oportunidades. Y por eso nosotros notamos que gran mayoría de nuestros campesinos han emigrado hacia Estados Unidos, dejando sus aldeas y sus ciudades y sus pequeños pueblos prácticamente abandonados, y muchas de estas familias dependen de lo que son las remesas norteamericanas. Esto representa un gran desafío para Honduras, ya que se reduce lo que es el desarrollo económico y el desarrollo social, no solo de las comunidades del área rural, sino que también ha afectado grandemente a lo que es el desarrollo económico y social dentro de las ciudades, ya que ahora los pequeños emprendedores sinceramente lo expresan que no quieren invertir en ningún negocio, ya que eso serviría nada más solo para alimentar a los grupos organizados a través de las extorsiones. O sea que no importa qué tantos buenos emprendedores tengamos en el país, el desarrollo económico siempre va a estar limitado si no controlamos las amenazas de los extorsionadores, que es lo que actualmente el gobierno está tratando de resolver y que va por buen camino, ya que últimamente se ha visto la reducción de las extorsiones. Sin embargo,
todavía falta mucho por hacer. En la medida que esto se vaya controlando, los hondureños volveremos a tomar confianza, comenzaremos de nuevo a invertir y de esa manera se puede alcanzar lo que es el desarrollo económico y el bienestar de toda la población. Por el momento las estrategias están siendo efectivas, sin embargo recordemos que la amenaza, el crimen organizado también es muy efectivo en sus estrategias, constantemente están mutando y en la medida que el gobierno toma medidas, el crimen organizado evoluciona y escoge nuevas formas de dañar lo que es el desarrollo económico de la población. Esto va a continuar así por los próximos 10 años hasta que logremos una estabilidad tan fuerte que permita no solo que inviertan los empresarios hondureños, sino lo más importante, atraer lo que es la inversión extranjera, la cual actualmente está contraída debido a los problemas de inseguridad del país que nos ha causado básicamente el crimen organizado y la penetración que ha tenido en las instituciones del Estado más vulnerables. ¿Considera usted que el trabajo que realiza las Fuerzas Armadas a través de sus escudos aéreo, naval y terrestre para combatir el crimen organizado ha dado resultados? Definitivamente, durante nuestras investigaciones, las respuestas de los encuestados que recibieron todos los instrumentos de investigación y las encuestas, al tabular todas estas respuestas y algunas entrevistas personales, aún con grupos que adversan fuertemente el gobierno y que critican su forma de administrar y dirigir la nación, reconocen públicamente de que a partir del 2014 la estrategia de la lucha contra el narcotráfico, contra el crimen organizado está siendo efectiva. También reconocen que no ha dado los resultados esperados de un 100%, sin embargo que han sido efectivos estos controles y la población espera que el gobierno siga luchando definitivamente con todas sus fuerzas contra este tipo de amenazas y poder tener una nación-estado desarrollada dentro de los próximos 10 años. Hablamos esta tarde sobre ciberseguridad y el crimen organizado en Honduras. Vamos a una pausa y regresamos con las conclusiones.